Hola, buenos días. En esta ocasión eh, traemos para ustedes la presentación de esta ponencia que lleva por título Relación entre ingesta emocional y bienestar psicológico en estudiantes universitarios y la comparación entre grupos de los estudiantes universitarios que tienen y que no tienen obesidad. En esta presentación, los autores somos Laura Fernanda Barrera, su servidora, Adriana Alejandra Márquez Ibarra, Edith Balbuena Gregorio y la doctora Alicia Sotelo Castillo. Las primeras tres estamos en la Universidad de Sonora y la doctora Alicia Sotelo se encuentra en el Instituto Tecnológico de Sonora. Bueno, como introducción tenemos que la obesidad es un problema biopsicosocial y de múltiples causas que está asociado al estilo de vida. Y también hemos visto que la prevalencia de la obesidad se ha incrementado, ¿no? De manera importante en los adultos de todo el mundo y se ha incluso cuadruplicado esta cifra en los adolescentes. Para 2022, el 43% de los adultos de más de 18 años tenían sobrepeso y 16% de ellos tenían obesidad. Arroyo y colaboradores informaron una prevalencia de 17.5% de obesidad en universitarios en el País Vasco, de los cuales el 25% fue en hombres y el 13.9% en mujeres. Por otra parte, en Guadalajara, González y colaboradores reportaron que un tercio de los estudiantes universitarios de Guadalajara tenían sobrepeso u obesidad. En cuanto a la ingesta emocional, que es otra de las variables de estudio, en estudiantes universitarios se han observado porcentajes elevados de este comer emocional. También otros autores en un estudio con universitarios chilenos encontraron que la ingesta emocional tiene efectos sobre el bienestar psicológico y se relaciona de manera significativa y negativa con todas las dimensiones eh, del bienestar, ¿no? La ingesta emocional se relaciona de manera negativa con el bienestar psicológico. Esto en Chile, en universitarios chilenos. Entonces, los objetivos de este estudio, primero que nada, es analizar la relación que existe entre las variables, que sería la ingesta emocional y el bienestar psicológico, e incluso el índice de masa corporal de los universitarios, y comparar los resultados en función eh, del estado nutricional basado en el índice de masa corporal, ¿no? Comparar los resultados tanto en ingesta como en bienestar psicológico. Participaron 160 estudiantes universitarios de universidades públicas al noroeste de México, de los cuales el 81.9% eran mujeres, fueron mujeres y 17.5% hombres. La edad promedio estuvo entre 20, bueno, la edad estuvo entre los 20 y los 33 años, con una edad promedio creo de 22 años. Y principalmente eran de las carreras de psicología de la salud y de nutrición. El 58% era de psicología o el método, bueno, esta investigación corresponde a una investigación cuantitativa, no experimental, de corte transversal, ¿sí? Y los instrumentos que se utilizaron, pues, es la escala de ingesta emocional de Garaudet y que consta en 10 preguntas que evalúan tres factores clave para identificar la alimentación emocional, tales como desinhibición, la preferencia por alimentos con alto contenido calórico y el sentimiento de culpa al cuantificar el peso o al momento de ingerir alimentos que son considerados como prohibidos, ¿no? Y las opciones de respuesta que tiene esta escala van de 0 igual a nunca y a 3 que es igual a siempre. Por otra parte, para la medición de bienestar psicológico se utilizó la escala, la PIPS-A, en la validación para población mexicana de Figueroa, Escoto y demás, ¿no? Esta escala evalúa el bienestar psicológico referido a la satisfacción general que las personas tienen respecto a su vida y está constituido por 12 ítems que también se encuentran en escala Likert, que con opciones de respuesta que van de 1 totalmente en desacuerdo a 3 totalmente de acuerdo. Adicionalmente, se realizaron mediciones de peso y estatura y de esta manera, a partir de estas mediciones, se obtuvo el índice de masa corporal de los participantes. Bueno, el procedimiento ya más que nada es la recolección de datos
Bueno, los datos se recolectaron en las aulas de clase, en las instalaciones de la escuela, y los datos de peso y estatura, de peso y talla, se obtuvieron por fuera del salón. Se pedía a las personas a los estudiantes que salieran un momento del salón y entonces se tomaban las medidas de peso y talla por fuera del salón mientras los demás seguían contestando el instrumento. Se pidió el consentimiento informado a los participantes, se les aclaró que su participación era voluntaria, el manejo de los datos iba a ser confidencial y solo para usos de investigación, que no representaban un riesgo para su salud responder y demás. Y creo que tuvimos por ahí algunos estudiantes que eh, no, no quisieron que los usáramos y los pidiéramos, entonces por ahí tuvimos algunos valores perdidos en esa variable del sistema corporal. Bueno, entre los resultados del estudio encontramos que el 44.4% de los universitarios que participaron en nuestro estudio presentaban sobrepeso u obesidad. El 51.9% de los participantes estaban en el rango de peso normal y no se tenían los datos para el índice de masa corporal del 3.8% de los participantes. En cuanto a ingesta emocional, eh, a ver, aquí tenemos, el ingesta emocional, los participantes tuvieron una puntuación media o promedio de 1.29 en la escala de 0 a 3 y en la escala de bienestar psicológico la media fue de 1.53, considerando que las puntuaciones también en este caso, fueron de 0 a 2, de 0 a 2 los puntajes. Y por acá tenemos que no teníamos los datos automáticos de estas 6 personas. Entonces, este 44.4 que decíamos que presentaba sobrepeso o obesidad, en este caso vemos que 25.6 tenía sobrepeso y 18.8 tenía obesidad. Ok, en las comparaciones hicimos las categorías de peso normal y bajo peso, sobrepeso y obesidad, viendo las categorías que están marcadas en la OMS. Y vimos que, por ejemplo, existen diferencias significativas entre estos grupos, los que tenían peso bajo y normal, los que tenían sobrepeso y obesidad, pero básicamente el grupo que hace la diferencia es el de estudiantes con sobrepeso. ¿Por qué? Porque vemos que en ingesta emocional el grupo que tiene menor puntaje en ingesta emocional fue el grupo de peso bajo y normal. Eh, el de obesidad le siguió y los que tienen más ingesta emocional fue el grupo de sobrepeso. Algo, algo similar sucedió con las dimensiones de culpa y de desinhibición, porque mientras los estudiantes que estaban ubicados en la de categoría de bajo peso y peso normal tuvieran menos puntajes, las personas o los estudiantes que tuvieron más puntajes son los que se ubicaban en la categoría de sobrepeso. ¿Okay? En cuanto a bienestar psicológico, no hubo diferencias significativas. De hecho, prácticamente, por ejemplo, los de bajo peso y peso normal y sobrepeso estaban normal. Tuvieron exactamente la misma media de bienestar psicológico. En cuanto a la relación entre las variables, que era también lo que nos tenía aquí en este objetivo, o era el objetivo principal de la investigación, lo que pudimos observar es que la ingesta emocional se relaciona de manera significativa y negativa con el bienestar psicológico y también pues la ingesta emocional se relaciona con el índice de masa corporal. Aquí la relación con el índice de masa corporal y la ingesta emocional pues es una relación positiva. Entonces, el bienestar psicológico se relacionó de manera negativa con la ingesta emocional o la alimentación emocional, con el tipo de alimentos, por ejemplo, con alto contenido calórico y con la desinhibición. Y por otra parte, pues el índice de masa corporal se relacionó positivamente con la ingesta emocional y con los sentimientos de culpa, con la dimensión de culpa.
Entonces, como resultado, lo que nosotros vemos, pues que existen estas relaciones, bueno, eso es lo que ahorita les comentaba. Y bueno, ya como para ir cerrando las conclusiones del estudio, es en cuanto al estado nutricional, vemos que el 44.4% de los universitarios tenía sobrepeso u obesidad, que lo cual es similar a los resultados que presentaba la OMS en los mayores de edad, que presentaba un 43%, pero lo vemos superior a los estudios que se presentaban en España en las antecedentes, que eran del 17.5%, y en México, en Guadalajara, que eran del 33%. En cuanto al el bienestar psicológico se presentó un puntaje moderado alto, lo cual es coherente en estudios previos que con participantes que tienen obesidad, ¿no? Y eh, la encuesta emocional tuvo un nivel moderado bajo en esta muestra. Los universitarios con sobrepeso fueron los que mostraron puntajes más altos en ingesta emocional, en culpa y desinhibición, pero pues no había no hubo diferencia o relación, por así decirlo, con el bienestar psicológico en cuanto a los estudiantes con sobrepeso. No hubo diferencias en los grupos de estudiantes con sobrepeso o normopeso o obesidad en cuanto al bienestar psicológico. Las relaciones significativas, pues vimos que el ingesta emocional se asoció con un mayor índice de masa corporal y con un menor bienestar psicológico. Y bueno, una de las limitaciones más importantes del estudio es que ciertamente el índice de masa corporal no está discriminando la composición corporal, es decir, no nos está diciendo cuánta masa corresponde a masa grasa o a masa magra, ¿no? De la composición corporal. Sin embargo, pues lo seguimos utilizando, ¿no? Cuando hablamos de estado nutricional, no es lo ideal, pero sigue dándonos, pues sigue siendo una medida importante. Yo creo que entre las recomendaciones que se harían a las universidades estarían establecer campañas de promoción de la salud y también buscar que se estén a la venta alimentos saludables, ¿no? Y que estén accesibles a los estudiantes, así como el desarrollar e implementar intervenciones psicoeducativas y de detección temprana en cuanto a la alimentación emocional. Entonces, los resultados de nuestro estudio dan cuenta de la relación que existe entre la ingesta emocional, que sí se relaciona con un menor bienestar psicológico, pero también vemos que en cuanto a los grupos, ¿no? De personas, de estudiantes con bajo peso o normopeso, sobrepeso y obesidad, pues no hay variación o una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al bienestar psicológico, y pues es necesario seguir realizando investigaciones al respecto, ¿no? Profundizar sobre ello. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.